Buenas noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo la continuación del resumen de La Torre Oscura, Las Tierras Baldías, historia que nos habla sobre Roland y su K-Tet en su búsqueda por la Torre Oscura. Sin más que decir, continuemos. Jake sueña una vez más. Esta vez es un sueño muy vívido en el que se encuentra en un gran bosque lleno de enredaderas. El chico camina y se topa con una roca tallada donde puede leer: "Bienvenido viajero a Mundo Medio". Jake sigue caminando y encuentra el portal que custodiaba Chardic y que el K-Tet de Roland ya había dejado atrás. Ahí Jake ve a un chico jugando básquetbol. Este es un más joven Eddie Dean. Eddie está soñando también. Este escucha entre sueños que la llave puede callar las voces. Tiene sueños con la vieja casa de Dutch Hill, una casa que en su infancia le causó gran pavor y que se decía estaba embrujada, y sueña con un niño. Cuando despierta, se acerca a Roland y le muestra la llave. Roland queda admirado ante la belleza de la misma, y al tocarla, queda perplejo al darse cuenta que las voces se han ido. Roland, emocionado, comienza a llorar. Le pregunta quién le ha dicho que la llave sería la clave, pero Eddie le dice que no sabe, aunque en sus adentros sabe que fue el chico. Mientras tanto, en el sueño de Jake, la versión de 13 años de Eddie le dice a Jake que debe encontrarlos a él y a su hermano y que debe seguirlos, que cuando los alcance, él tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Jake está confundido, pero Eddie le dice que solo tiene que tomar el metro de Cop City, ahí lo encontrará. Agrega que como encontró la llave y la rosa, así le encontrará a él, al atardecer de mañana, más o menos a las 3. Jake hace más preguntas, pero Eddie le dice que todo lo sabrá en su tiempo. Después, la forma de Eddie comienza a desvanecerse hasta que solo quedan sus ojos que le veían con compasión. Jake despertó de inmediato y se dio cuenta de que tenía raspones en las rodillas. Se los había hecho en el sueño. Jake entonces, al ver los primeros rayos del sol, guarda unos cuantos cambios de ropa en su mochila, los 2 libros que compró en el restaurante de la mente de Manhattan, la llave y una pistola del cajón de su padre. Antes de irse, les dejo una nota diciéndoles que se cuiden mucho. Jake sabía que no volvería a verlos. El chico se dirige por el camino de Laz para reanudar su búsqueda por la Torre Oscura. En Mundo Medio, Roland y el K-Tet avanzan por una carretera vieja, por la cual Sue podría ir en su silla. Desde que Eddie le dio la llave a Roland, este ya no había escuchado las voces, o al menos no tanto. Y cuando las cosas parecían tranquilas, Roland le cuestiona sobre el por qué no había continuado tallando la misma, ya que no estaba terminada. Eddie trató de desviar el tema, pero Roland lo confronta diciéndole que tiene miedo de cagarla con la llave. Roland y Sue lo animan a concluir el trabajo y este acepta hacerlo por la noche. Eddie se abre y les cuenta sobre los sueños que había estado teniendo, y le hace saber a Roland que en uno de ellos visitaba la casa de Dutch Hill con su hermano, como había hecho de joven, y que con ellos estaba otro chico observándolos. Eddie intuye que este debía ser Jake, y que si no acababa la llave a tiempo, el niño podría morir. Roland aventura diciendo que quizá el niño tiene su propia llave. Esto era posible. El K-Tet sigue avanzando y entonces ven algo que les llama la atención. Era una roca tallada que el pequeño Jake ya había visto antes. Este decía: "Bienvenidos viajeros a Mundo Medio". Por fin habían dejado atrás Mundo Interior. Roland explica que todo mundo se divide en 3 grandes secciones: Mundo Interior, Mundo Medio y Mundo Final. Ahora en Mundo Medio verían grandes maravillas según las leyendas que había escuchado. Verían la gran ciudad de grandes torres que se asemejaba tanto a Nueva York. Siguieron su camino más emocionados. Sue estaba ansiosa de ver a Nueva York o esta versión del Mundo Medio. Jake avanzó por la ciudad tratando de hacer tiempo hasta antes de agarrar el metro para Cop City. Visitó un museo donde se infiltró con una clase de secundaria. Después comió un perrito caliente y cuando un policía estuvo a punto de detenerlo por no estar en clases, Jake lo hipnotizó con la llave, al igual que había muchos más transeúntes que al verlo, se le quedaban viendo fijamente. Jake aprovechó esto para escapar del policía y adentrarse a la estación de metro. A la par, Roland y el grupo se topan con una vista espectacular del río Sent, río que solo había escuchado Roland por leyendas, y más allá, la gran ciudad. Se veía en un buen estado, y esto llenó de emoción a los 2 venidos de Nueva York. Pero antes de esto, debían pasar por otro lugar, un lugar que le trajo recuerdos a Roland, recuerdos del oráculo que estaba antes de las montañas cuando viajaba con Jake. Era un sucubo, y Roland tuvo la certeza de que Jake entraría por ese lugar, porque los lugares así eran especiales. Eddie y Sue veían los monolitos de roca y se sentían atemorizados.
sobre todo Eddie, que entra en pánico y tiene miedo de entrar a aquel lugar. Roland lo tranquiliza y le dice que se debe hacer, porque Jake entraría por ahí y debían salvarlo. Aquella noche, Eddie está trabajando en la llave y sabe que a la mañana siguiente tendrá que entrar a las rocas, enfrentar al demonio que se encuentre dentro y salvar al chico. Debían apurarse, no vaya a ser que Jake ya estaba del otro lado de la puerta. La puerta. Eddie piensa en una puerta, debe ser una puerta para la llave que estaba tallando. En Cop City, Jake camina guiándose por el presentimiento y finalmente encuentra a Eddie Dean y a su hermano. Este lo sigue de lejos y ve cuando los dos hermanos llegan a la casa de Dutch Hill. Ambos están aterrados y finalmente dejan el lugar, pero Jake se queda y cuando el cadet de Roland se prepara para entrar al círculo del demonio sucubo, Jake ve al pequeño Eddie alejándose con compasión. Roland le dice a Eddie y Sue que aquellos demonios en los círculos de roca normalmente matan a los que entran, pero antes de esto aprovechan la oportunidad para tener sexo con ellos. Así que, si la criatura es femenina, él tendrá que hacer el trabajo sucio y darle tiempo a Eddie de hacer lo que tiene que hacer. En cambio, si es masculino, Sue tendrá que hacer lo suyo. Eddie está aterrado por esto último, pero Sue no se inmuta y acepta hacerlo siempre y cuando puedan salvar al niño. El cadet se acerca al círculo de rocas y pueden sentir la presencia de la cosa. Al mismo tiempo, Jake entra a la casa de Dutch Hill y con la llave en mano, se pone a buscar la puerta indicada en una casa repleta de puertas. Eddie entra primero al círculo y se pone a dibujar una puerta en el suelo. Apenas entra, una entidad se lanza contra él, pero Sue le llama la atención al demonio y este se lanza contra ella deseoso de abusar de ella. Cuando el demonio está sobre Sue, es ella quien lo atrapa y el demonio entiende que se ha metido en un problema. Eddie termina de dibujar la puerta y trata de pasar la llave por la cerradura de arena, pero esto no funciona. Jake al otro lado es acechado por una presencia misteriosa que después de que encuentra una puerta con las palabras "el muchacho" talladas en ella, la cosa lo ataca. La entidad se presenta como una criatura hecha de yeso y madera de la misma casa. Era el guardián de la casa y quería terminar con Jake. Jake logra esquivar los ataques torpes pero potentes de la casa embrujada, y aunque pierde la llave un par de veces, logra introducirla en la cerradura. Eddie al otro lado intenta abrir, pero no puede, o al menos hasta que escribe "el muchacho" en la puerta. Esta se abre y Eddie ve del otro lado cómo Jake se debate contra la criatura hecha de madera y yeso que lo ha atrapado de una pierna. Roland le pide a Sue que resista y logrando acomodarse en una posición ventajosa, Roland le pide a la chica que suelta al demonio. Este se lanza contra Roland y atrapándolo en el aire y girando con destreza, logra lanzar al demonio a la boca monstruosa de la criatura al otro lado de la puerta. Roland cae por la puerta y Sue logra agarrarlo por los pelos y lo ayuda a salir. Eddie alcanza a Jake y lo arrastra hacia Mundo Medio. Jake desorientado ve a Roland y lo abraza y le pregunta si nunca le volverá a dejar caer. Roland le dice que nunca. El cadet ahora reunido se abraza. Eddie se presenta con Jake y este último le dice que ya se conocían, al menos de vista. Esto le saca una sonrisa a Eddie. Sue también se presenta. Jake le pregunta a Roland si se han ido las voces, a las cuales Roland dice que sí. Jake también había dejado atrás las voces. Ahora los dos estaban completos. La invocación de los tres había sido concluida finalmente. Mientras tanto, la puerta en el suelo desaparece mientras una criatura no dejaba de gruñir al otro lado. El nuevo integrante del cadet quiere saber si se han encontrado con un tren, pero el grupo le dice que no. 4 días después, Jake despierta cuando siente una sensación húmeda en la cara. El causante es un bilbravo, una criatura que parece una combinación de tejón, mapache y perro, con capacidad de hablar, cuello largo, cola rizada y garras retráctiles y un alto grado de inteligencia animal, a quien Jake llama Acho, quien se une a ellos en su búsqueda después de que Jake le da de comer. Mientras el cadet sigue avanzando, escuchan una especie de tambores. Estos suenan de forma intermitente por el día y parecen venir desde la ciudad a la lejanía. El grupo sigue avanzando y su panorama se llena de casas abandonadas y edificaciones. Sue le pregunta a Roland si había una posibilidad de que hubiese gente ahí, a lo que Roland le dice que sí la hay, que de hecho les estaban viendo desde hace días. Todos se sorprenden, pero Roland está tranquilo. Asegura que lo más probable es que los habitantes jóvenes abandonaron el lugar cuando el mundo se movió, y que los habitantes más viejos son los que aún quedan. Avanzan un poco más y llegan a un pueblo aparentemente en desierto, cuyo nombre es Paso de Río. Ahí encuentran un cartel que indica el camino a la ciudad de Lut.
la Nueva York del mundo de Roland, que les veía a lo lejos y que Eddie y Jake estaban ansiosos por visitar. Esperaban que hubiese gente buena y mucha comida. Roland avanza hasta la mitad de la calle principal y lanza una roca hacia un viejo semáforo. Este hace un ruido fuerte metálico y una pareja de ancianos sale a ver qué sucede. Roland sabe que son inofensivos, así que se presenta hablando en alta lengua. Los atemorizados ancianos al oírlo se emocionan, ya que esto indicaba que era un pistolero, y se acercan para conocerlo a él y su grupo. Con los dos ancianos llegan más a reunirse con el catet. Los más sobresalientes son dos viejos que son gemelos albinos y una mujer que parece la más anciana de todas, a la que llaman tía Talita. Esta les invita a un comedor con una vista hacia un jardín hermoso que parecía ser el último rastro de belleza en aquel mundo desolado. Roland se presenta como el último pistolero vivo, al menos de Gilead, y la anciana proclama que su llegada significa la llegada del blanco. La anciana le pregunta cuál es su empresa y el pistolero responde que está en búsqueda de la Torre Oscura. La anciana hace el signo para protegerse del mal agüero y le advierte a Roland que todo aquel que busca la Torre Oscura cae en desgracia. Roland solo responde K. Los ancianos le sirven de comer y beber al catet. Eddie no había comido tanto en mucho tiempo y todo fue alegría por el momento. Tía Talita le dice a Roland que viven ocultos porque ahí solo pasaban devastadores, pubis y grises, de vez en cuando, ya que estos grupos se concentraban más en la ciudad. Roland le pone especial atención a esto y después, a petición de los viejos, dice unas palabras para brindar. Hablan sobre la vida en el pueblo Paso del Río y Roland termina preguntando a tía Talita sobre la ciudad. ¿Qué pasó o qué pasaba ahí? La mujer le cuenta que Lut fue hace muchos siglos un lugar bastante avanzado y lleno de gente. Su fuerte era el comercio y casi siempre el embarcadero del río Sent estaba repleto de naves. Esto hasta que el mundo se movió. Llegaron saqueadores a la ciudad usando hachas y arcos, pero estos fueron detenidos con el poder de armas de fuego con el que contaba la población de Lut. A la población de Lut, los saqueadores les llamaban pubis, que venía de la palabra pubertos, ya que en su mayoría eran jóvenes, mientras que a aquellos saqueadores que no dejaban de atacar la ciudad se les decía grises por su vejez. Los pubis resistieron por mucho tiempo los ataques de los grises, que codiciaban la tecnología de la ciudad. Esto hasta que los grises fueron llevados a la victoria por el príncipe proscrito David Quick. Los grises se establecieron en Lut y ahora ambas facciones vivían en un pleito constante. También se decía que David Quick había muerto cuando intentó operar una máquina voladora. Los ancianos también le dicen al catet que desconocen el proceder de los tambores de los dioses, pero que aquello era malo. Tía Talita le pregunta a Roland que si no hay forma de que rodeen la ciudad, ya que era peligrosa, sobre todo para los pequeños como Jake. Esto porque las facciones necesitaban más integrantes y los jóvenes eran sus preferidos. Roland dice que podrían, verían el as y podrán ubicarse, pero Jake interrumpe y pregunta por Blaine. Los ancianos se ven atemorizados por este nombre, pero tía Talita le dice al niño que Blaine el mono está en la ciudad. Le cuenta que este tren o monorriel tiene forma de bala y que de pequeña lo veía pasar por el bosque a través de las vías. Cada que Blaine pasaba se escuchaba un tronido que la anciana no sabía describir, pero que Eddie intuye es el sonido del tren rompiendo la barrera del sonido. La anciana continúa contando que hacía años que no veía al monorriel, pero que lo más seguro es que seguía en la ciudad, quizá roto como las demás cosas, y otra anciana agrega diciendo que aquel monorriel pasa por las tierras baldías. Roland al escuchar esto sabe que deben pasar forzosamente por Blaine, ya que nunca podrían cruzar las tierras baldías a pie, pero prefirió que el catet se convenciera a sí mismo. Finalmente el catet de Roland decide continuar su camino, no sin antes recibir la bendición de los ancianos. Tía Talita le regala a Roland un collar con una cruz de plata, y le pide que cuando llegue a la torre la ponga al pie de la misma. Roland se lo promete. Mientras dejan atrás el pueblo, Jake le pregunta a sus amigos el por qué los dejan atrás tan rápidamente. Eddie le da a entender que es porque mientras más tiempo se queden, más difícil será dejarlos. Aquella noche Roland habla con su grupo. Les dice que son catet, lo cual los hace un grupo de personas unidas por un destino, y que esto los hace compartir un kef, lo cual les permite compartir ideas con la mente, siendo esta la razón por la cual a veces saben lo que necesitan el uno del otro, sin necesidad de decirlo, más bien como un presentimiento.
Mientras duermen, escuchan los tambores de nuevo y Eddie identifica aquella tonada como la batería de la canción Velcro Fly de ZZ Top. Nadie del grupo sabe de qué está hablando, ya que en sus épocas no existía esta banda. Después, a la mañana siguiente, Jake le pregunta a Roland si Acho podría ser del Cat-Ed también, a lo que este le dice que no lo sabe, pero que su llegada, y siendo uno de los pocos Blim Bravos que habla, si no es que el último, no es coincidencia. El Cat-Ed decide entonces contar la historia de cada uno y el cómo llegaron a Mundo Medio, sobre todo para que Jake entienda lo que pasó en su ausencia, muerte, entre comillas. Y Jake cuenta su parte, habla sobre su ensayo, el libro de adivinanzas y de Charlie Chuchu, sobre el terreno baldío, el poema de la tortuga y la rosa. Roland sabe que la rosa es importante y que es algo que tendrá que resolver en su momento. Sue y Eddie se dan cuenta de que en la niñez de ambos tuvieron en algún momento el cuento de Charlie Chuchu y que coinciden en que aquel tren no les daba confianza. Al terminar la charla, deciden continuar su camino por el As hasta ver claramente el puente del río St., que tenía mucho parecido con el puente George Washington de Nueva York. De hecho, toda la ciudad era un calco de Nueva York, solo que podrido, roto y maldito. Eddie está ansioso de llegar a la ciudad y ver qué les espera, pero lo que realmente desea ahora, más que nunca, es ver la Torre Oscura. Y esto se lo hace saber a Roland. El pistolero le hace saber que será peligroso y que si bien tienen armas, aquellos habitantes pueden ser muchos, sin motivaciones, sin miedo a morir. Entonces, el Cat-Ed tendría que recordar el rostro de sus padres. Roland le pide a todos que descansen antes de cruzar el puente y adentrarse en Loot. Jake, Acho, Eddie y Sue duermen juntos y Roland pensativo ve más allá de la ciudad. No quiso decirlo en su momento, pero ahora que lo pensaba, todo encajaba. Cat-Ed, Kev eran palabras con muchos significados, pero había uno en particular que solo tenía uno. Charlie el Chuchu se la había hecho recordar. La palabra Char, como Charlie el Chuchu, significaba muerte. Y hasta este punto dejaremos el resumen, pistoleros. Espero que les haya gustado y que dejen su like, su suscripción y su opinión en la caja de comentarios. Me gusta mucho hacer estos videos y seguir a nuestros seres por su camino por la Torre Oscura. ¿Quieren saber qué sucede en la ciudad de Loot? ¿Qué ocurre con Blade el mono y por qué todo indica que será un engorro? ¿Qué ocurrirá con el Cat-Ed? Entonces los espero en el siguiente video donde sabremos la conclusión de este fantástico libro titulado La Torre Oscura 3, las Tierras Baldías. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.